Hola, soy José Luis Fuentes, profesor del Departamento de Proyectos de Ingeniería, y en esta presentación vamos a hablar de tipificación del hormigón. El objeto de la presentación es conocer la tipificación del hormigón de acuerdo con el artículo 33.6 del Código Estructural, aprobado por el Real Decreto 470 del año 2021. Esta reglamentación regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas de hormigón y acero, tanto de edificación como de obra civil, y sustituye a la instrucción de hormigón estructural, la EHE, y a la instrucción de acero estructural. El objetivo es conocer simplemente cómo se tipifica el hormigón de cara a la realización de otros trabajos o de otras prácticas o de otras tareas en las diferentes asignaturas relacionadas con proyectos de ingeniería. La tipificación del hormigón se realiza en función de 5 atributos o 5 características. En primer lugar, la letra T, que representa el tipo de hormigón, seguido de la resistencia característica representada por la letra R en este esquema. Tras ello, se representa la consistencia del hormigón, representada por la letra C. Posteriormente, el tamaño máximo de árido, representado en esta representación con la letra TM, y finalmente el ambiente al que está expuesto el hormigón, representado por la letra A. Vamos a ver a continuación cada uno de estas características, lo que representa y los valores que puede adoptar de acuerdo al código estructural. En primer lugar, el tipo de hormigón. Los principales tipos de hormigón son el hormigón en masa, HM, el hormigón armado, HA, y el hormigón pretensado, HP. También es verdad que se pueden adoptar otras tipologías de hormigón en el caso de que se utilicen áridos reciclados, en los cuales se añade una M a la parte posterior. Si bien solo se distinguen hormigones en masa con árido reciclado, HRM, y hormigones armados con árido reciclado, HAM. Y no se contempla en el código estructural la fabricación de hormigón pretensado empleando áridos reciclados. También se le puede añadir una F cuando de alguna manera esos hormigones disponen o se les adicionan fibras, tanto metálicas como de polipropileno, y en este caso la nomenclatura de los mismos sería HMF para el hormigón en masa con fibras, HAF para el hormigón armado con fibras y HPF para el hormigón pretensado con fibras. A continuación vemos o hablamos sobre el atributo correspondiente a la resistencia característica, que quizás es uno de los puntos más importantes porque nos va a indicar la resistencia del hormigón a compresión a 28 días, expresada en newtons milímetro cuadrado. La serie que recomienda el código estructural sería 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 y 90 newtons milímetro cuadrado. La resistencia de 20 newtons milímetro cuadrado se limita únicamente su utilización a hormigones en masa. La resistencia para hormigones armados y hormigones pretensados será siempre igual o superior a 25 newtons milímetro cuadrado. Y en el caso de los hormigones reciclados, su resistencia característica no será superior a 40 newtons milímetro cuadrado. A continuación vamos a hablar de la consistencia. La consistencia de los hormigones convencionales se determina por medio del ensayo del asentamiento o ensayo de cono de Abrams, estableciendo las siguientes clases de consistencia. La consistencia seca, plástica, blanda, fluida y líquida, representado por las iniciales S, P, B, F y L respectivamente. Salvo justificación específica en aplicaciones que sí lo requieran, no se emplearán ni las consistencias seca ni plástica. La consistencia líquida solo se podrá emplear salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes. Y normalmente en obras de edificación, para pilares, forjados y vigas, se utilizará un hormigón de consistencia fluida. También nos encontramos ante los hormigones autocompactantes, que para determinar la autocompactabilidad de los mismos se deben realizar una serie de ensayos específicos que permite evaluar sus prestaciones. Esas propiedades son el escurrimiento o la fluidez, la viscosidad, la capacidad de paso y la resistencia a la segregación. Y en función de las normas o métodos de ensayo alcanzarán unos valores de rango admisible. Esto nos permite que la tipificación es análoga a la de los hormigones convencionales, pero en lugar de la consistencia seca, blanda, fluida, plástica, aquí se utilizará las siglas ACE, que se corresponden a hormigones autocompactantes. Y adicionalmente se les puede combinar con las clases correspondientes a las propiedades. Es decir, por ejemplo, se añadiría unas siglas SF cuando estamos hablando de propiedades específicas de escurrimiento, o cuando queremos indicar las propiedades específicas de escurrimiento. O una V, se le añadiría una V cuando estamos expresando condiciones específicas de viscosidad. O una P cuando estamos hablando de condiciones específicas de capacidad de paso. O una SR cuando estamos hablando de condiciones específicas de resistencia a la segregación, pudiéndose combinar varias de ellas. Las tablas 33.6a y las tablas 33.6b,
6C y 6D del código estructural, se determinan las subclases que hay en función de esas clases o propiedades correspondientes. Por ejemplo, respecto al escurrimiento tenemos tres subclases, el SF1, SF2, SF3. Respecto a viscosidad tenemos VS1, VS2, VF1 y VF2. Respecto a capacidad de paso distinguimos PL1 y PL2 y PJ1, PJ2, según si el ensayo se ha realizado con la capacidad de paso se ha realizado con el ensayo de caja en L o se ha realizado con el anillo japonés. Y respecto a la segregación distinguimos las subclases SR1 y SR2. Con respecto al tamaño máximo de árido, es decir, es el tamaño máximo respecto de árido que de alguna manera que pasa por la mínima abertura de tamiz según la UNE en 933.2, que cumple los requisitos generales recogidos en el ensayo de la norma UNE 12620. De alguna manera nos está diciendo el tamaño máximo del árido según la granulometría que se utiliza para la fabricación de ese hormigón. Respecto a la última de las propiedades, el ambiente, las clases de exposición relativas a ese hormigón estructural se recogen en el artículo 27.1 del Código Estructural. En ese artículo se distinguen varias exposiciones. En primer lugar, la exposición o la clase X0 cuando no hay riesgo de ataque por corrosión. Y es la clase más utilizada o que se utiliza para los hormigones en masa. Después tenemos la corrosión inducida por carbonatación, que se distinguen cuatro subclases, que serían la XC1, XC2, XC3 y XC4. Si no hay ningún contacto con suelos agresivos o con suelos con sulfatos, la clase más habitual para las cimentaciones sería la clase XC2. Después, cuando los hormigones estructurales están sometidos a situaciones de corrosión inducida por cloruros de origen no marino, se distinguen tres tipos de subclases, la XD1, la XD2 y la XD3. Y si los hormigones están sometidos o situados a situaciones que puede haber corrosión inducida por cloruros de origen marino, pues en este caso tenemos las subclases XS1, XS2 y XS3. Por ejemplo, los elementos estructurales de hormigón armado o pretensado que están permanentemente sumergidos en agua marina, pues tenían una clase XS2. Después tenemos las clases o las designaciones de los ambientes cuando hay situaciones de temperaturas bajas, es decir, que se produzcan ciclos de ataque hielo de hielo. Entonces aquí se distinguen cuatro subclases que se designan como XF1, XF2, XF3 y XF4. En este caso, por ejemplo, cuando hay una saturación alta sin sales fundentes, pues, es decir, superficies horizontales donde se puede acumular el agua y estén expuestas a unos ciclos de hielo, se utilizaría esa subclase. Y después tenemos los hormigones o las estructuras que puedan estar sometidas a posibles ataques químicos. Entonces se distinguen tres subclases que son la XA1, la XA2 y la XA3, que en función si las aguas o los terrenos naturales tienen posible exposición a agentes químicos, en función de su agresividad, pues nos encontramos las tres tipos de subclases de ambiente. Y finalmente las clases de exposición correspondientes a la erosión, es decir, la subclase XM1, la subclase XM2 o la XM3. Por ejemplo, cuando estamos hablando de zonas industriales en el que hay carretillas carretillas con horquillas que de alguna manera tienen ruedas neumáticas y se dedican al trasiego de palés o de elementos de carga, pues la subclase más adecuada en este caso es la XM2. Con esto se finaliza la presentación de tipificación del hormigón según el Real Decreto 470 del año 2021, porque se aprueba el Código Estructural, y en la que hemos visto cómo se realiza la tipificación de los hormigones, es decir, hemos visto el tipo de hormigón, hemos visto la resistencia característica, las posibles resistencias características, hemos visto la consistencia del hormigón, hemos visto el tamaño máximo de árido y hemos visto las distintas clases de ambiente. Esta presentación va destinada para un conocimiento inicial o una aproximación inicial al código estructural en lo que se representa la tipificación del hormigón de cara a la realización de otros trabajos, de otras prácticas, otras tareas en asignaturas relacionadas con proyectos de ingeniería.